Buenas noches, mi nombre es Andrés Gómez. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el epígrafe 2, prueba de hipótesis no paramétricas. Comparación de proporciones. En la tabla de contingencia, el método estadístico a utilizar dependerá del número de proporciones a comparar, es decir, del número de categorías de la variable que se quiere comparar. En caso más sencillo y habitual de comparar dos variables cualitativas, es aquel en que ambas variables tienen dos posibles categorías de respuestas, reduciéndose la tabla de contingencia a una tabla 2 por 2. Las pruebas estadísticas aplicables en la comparación de proporciones, ya sean dos o más, también difieren según su trate de comparar medidas realizadas en grupos independientes o de datos apareados. En el caso de comparar dos proporciones independientes, las pruebas más utilizadas son la prueba Z de comparación de proporciones y la prueba de chi cuadrado. Comparación de proporciones para datos independientes. Cuando se quiere comparar una respuesta que se mide como una proporción entre dos o más niveles, se necesita pruebas que indiquen si hay diferencias entre estas proporciones. Es decir, si se distribuyen homogénicamente entre los niveles de las variables o por el contrario, existen diferencias. Por lo tanto, la hipótesis experimental es las proporciones de ocurrencia de determinado evento medido en nuestras independientes son diferentes. Comparación de dos proporciones independientes. En caso de comparar una variable ordinal o nominal en función de dos categorías, estamos queriendo comparar una variable de dos categorías con otra con dos categorías. La comparación de dos proporciones, al igual de una comparación de dos medias, es de uso común. Si dos proporciones de estima son diferentes, puede deberse a una diferencia en la población o al azar en el muestreo. Al igual en el caso de la diferencia de las medidas muestras, construimos una distribución muestral para las diferencias de proporciones muestrales. Por ejemplo, de P de sub A menos P sub B, se quiere decir que donde P de A es igual a X de A sobre NA, son las proporciones de la muestra para los dos conjuntos de datos en cuestión de XA y XB. Son el número de aciertos en cada grupo de las muestras respectivamente de NA y NB. Son los tamaños de muestra respectiva de los dos grupos. Prueba de chi cuadrado o X al cuadrado. La prueba de chi es una de las pruebas más frecuentemente utilizadas para el contraste de variables cualitativas, aplicándose para comparar si dos características cualitativas están relacionadas entre sí. Si varias muestras de carácter cualitativo proceden de igual población o si los datos observados siguen una determinada distribución teórica. Para su cálculo se calcula la frecuencia esperada para compararlas con las observadas en la realidad. Se calcula que el valor del estadístico x al cuadrado como x al cuadrado es igual a la sumatoria del o menos e sobre e variable. Contraste de hipótesis entre dos proporciones. El contraste de hipótesis es el proceso estadístico mediante el cual se investiga si una propiedad que se supone que cumple una población es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Tipos de contrastes. Contrastes paramétricos, contrastes no paramétricos. El contraste paramétrico, conocido como BA, con una determinada distribución
de que se establecen informaciones sobre los parámetros de dicha distribución. Y el contraste no paramétrico es la afirmación establecida de no. Se establece en base a la distribución de las observaciones que a priori es desconocida. Tipo de hipótesis. Hipótesis simples, hipótesis compuestas. Hipótesis simple. La hipótesis simple asigna el único valor al parámetro desconocido h sub 0. La hipótesis compuesta es la hipótesis que asigna varios valores posibles al parámetro desconocido. Prueba basada en la distribución de chi cuadrado, de bondad de ajustes y tabla de contingencia. La prueba chi cuadrado de bondad de ajustes es una prueba de hipótesis estadística que se usa para averiguar si es probable que una variable provenga o no de una distribución específica. Comparación de pruebas de dos o más muestras que no siguen una distribución normal. Cuando se desea comparar dos o más muestras y los datos no siguen una distribución específica, incluyendo una distribución normal, es posible utilizar métodos no paramétricos. He aquí algunos métodos no paramétricos comunes para comparar dos o más muestras que no siguen una distribución específica. Como pruebas son el rango de signo de Wilcoxon, prueba de Mann-Whitney y prueba de Kruskal-Wallis. En la prueba de Wilcoxon, que se dice que se utiliza para comparar dos muestras relacionadas o pareadas, que se evalúa si hay una diferencia significativa entre las medidas de las diferencias entre las observaciones emparejadas. Prueba de Mann-Whitney, conocida también como el Wilcoxon de rangos, se utiliza para comparar dos muestras independientes. Prueba de Kruskal-Wallis, se utiliza para comparar tres o más muestras independientes. En lugar de comparar las medidas, la prueba de Kruskal compara las medidas de las muestras, ya que no requiere una distribución específica y es útil cuando se tienen múltiples grupos independientes. Prueba de Friedman, que se asimila a la prueba de Kruskal. La prueba de Friedman se utiliza para comparar tres o más muestras relacionadas o pareadas. En lugar de comparar las medidas, compara las medidas de las muestras y no asume una distribución específica y es útil cuando se tiene múltiples grupos relacionados. Muchas gracias.